Segundo, uno que no se me muera tan rápido. Sí, es que no dejan arrancar, ¿no? Qué frío, qué hambre, ¿verdad? Abrácense entre ustedes. ¿En serio? Ah, qué mandado. Bueno, abrazo nomás, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a tener los inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, los IECA en humanos, estos nos han reportado en pequeños animales, los estuvieron administrando a los pacientes durante 10, 12 años. Ustedes han dado cuenta que generalmente a las personas llegan a los 60, 60 años y de ahí para allá están medicados. Y encontraron que después de 12, 15 años de estar recibiendo los IECA, las personas se volvieron otra vez hipertensas. Entonces viene la pregunta, ¿por qué no se volvían hipertensas? Y ahí fue que descubrieron, ¿no? Es decir, hay una enzima que es la principal que se encuentra en los pulmones, que es la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y pasan muchos años, ¿no? Entonces el organismo está sistema renina angiotensina, entonces el sistema renina angiotensina, y nosotros interrumpiendo el sistema, ¿no? ¿Sí? Se interrumpe. Y en esos pacientes lo que encontraron es que el organismo tiene una isoenzima que se encuentra a nivel muscular, es una enzima convertidora de angiotensina, pero muscular, está como dormida, no funciona, es como una segunda opción. Y el organismo como que, bueno, la principal no está funcionando, ¿no? Y tenemos otra opción, utilicemos la otra opción, después de 15 años. ¿Sí? Y al utilizar la segunda opción, no es inhibida por los IECA. Esa era la explicación de por qué esos pacientes se volvían hipertensos nuevamente, ¿sí? Por la isoenzima que se encuentra a nivel muscular. Pero eso no ha sido demostrado en medicina veterinaria. Básicamente, ¿por qué? Porque nuestros pacientes viven menos tiempo. 15 años vive un perro, porque de nacimiento hasta su muerte. Y si es cardiópata, no va a vivir 15 años en tratamiento. ¿Sí? Porque se les diagnostica generalmente a los 7, 8 años, 15 serían 22 años, se mueren antes. Los pacientes viven 5 o 6 años, entonces se cree que debido a eso no se han reportado este tipo de casos que se presentan en medicina humana. Entonces ese sería un efecto que está reportado también en humanos. El otro es la tos. ¿Sí? Recuerden que estos pacientes cardiópatas tienen tos por cardiomegalia, crecimiento del corazón que hace la presión sobre la tráquea, sobre la carina, sobre los grandes bronquios, o tienen la tos por el edema y la congestión pulmonar. Pero en humanos, eso está reportado en humanos, pacientes que reciben IECAS presentan tos como efecto secundario, y después de que descartaron los efectos de la cardiomegalia y del edema, se dieron cuenta que el paciente seguía con tos, y al cambiar el IECA desaparecía la tos. Entonces, si el paciente empieza a toser, debería tener en cuenta, no puede estar con interrogantes. Eso tampoco ha sido reportado en veterinaria de manera clara. Pero sí está reportado en medicina humana, ¿no? Hipoperfusión cerebral, por eso les decíamos, ¿no? Nosotros si administramos este tipo de medicamentos, primero tenemos que ser pacientes hipertensos, medimos la presión arterial. Segundo, tenemos que saber qué tanto baja la presión arterial con el medicamento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no se nos puede presentar hipoperfusión cerebral y el paciente puede presentar un síncope posterior a la administración de su medicamento. Reducción de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, pero esto estamos hablando de diuréticos no son menos, ¿no? Eso, por ejemplo, puede disminuir la cantidad de medicamento que llegue a la sangre génera. Azotemia, tener en cuenta la administración conjunta de los IECA con AINES, ¿no? Ahí está con aspirina, pero en general es con AINES. ¿Eso? Y disturbios gastrointestinales que se pueden ocasionar por los IECA. Otro tipo de vasodilatadores que utilizamos, ¿sí? Ya los vimos, básicamente estos son para el cuadro agudo, ¿no? ¿Sí? No son para el crónico los IECA, para el agudo podemos utilizar esto. La nitroglicerina, el nitroclúcido de sodio, ¿no es cierto?
que son ungüentos en parche, ya los vimos, ¿no? Que son para estabilizar los pacientes que tienen el edema pulmonar o que tienen la hidroxina, ahí está. Y la dieta baja el sodio. Entonces, la caquexia cardíaca se define como una pérdida de masa muscular o corporal magra asociada con insuficiencia cardíaca con o sin pérdida de peso. Ustedes deben tener en cuenta que si el paciente tiene ascitis, hay que calcularle un porcentaje del peso corporal que es por la ascitis. ¿Listo? Es decir, él no está pesando, el paciente no está pesando, lo que tiene son líquidos acumulados ahí. Ya está más flaco. Eso puede ser un 10, un 20% del peso corporal. Y con eso claro, toca cuadrar y sacar bien las dosis. Entonces, la caquexia tiene implicaciones pronósticas negativas, sustanciales, y es mucho más fácil de prevenir que de tratar, ¿no? Por esa razón, cuando el paciente llega a B1, B2, ¿sí? Recuerden que de ahí empezamos a manejar, del B2 empezamos a manejar la dieta, ¿no? La idea es que el paciente no nos baje de peso, mantenerlo lo más estable posible antes de que llegue al estadio. El peso corporal es solo con la ascitis y con la pulmonar también. Sí, con los líquidos en general. Bueno. Los perros que son de raza tienen una ventaja, ¿sí? Es que usted tiene un estándar. Y el estándar le dice cuánto debe pesar el animal. Si usted tiene una alzada, recuerden que medimos la alzada del animal, lo pesamos y de acuerdo al estándar, entonces sabemos si está dentro del peso o no. ¿Sí? Los que son mestizos o son criollitos, es más difícil calcularles el peso ideal, ¿no? Entonces, eso tiene que tener en cuenta. Miren, este paciente parece que estuviera gordito, lo que tiene es así. Miren las costillas, ahí dice mira bien las costillas, ¿no? Es un animal caqueco. Realmente está en caqueco. Miren, aquí se ven las vértebras. Miren ese bulldog también. La caquexia. Ahí es que debemos, ¿no?, dar ese tipo de dietas. ¿Qué dietas? Pues el principal problema de esto es lo costosas que son. Básicamente se gastan unos 200, 300 mil pesos solo en comida, dependiendo del tamaño del paciente. Y si es un gran danés o si es un perro gigante, es difícil. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de asesorar a los propietarios, ¿no?, en la compra de las mascotas, y si es un apartamento, es una casa, que todos sean enanos, ¿no? Un pincher, un chihuahua, un Boston Terrier, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando se enferman y el paciente pesa 40, 50 kilos, darle ese tipo de tratamientos es bien complicado para el paciente, son millones que van a estar. Entonces, miren, ahí está la HD, que es la Haircare de Hills. ¿Sí? Hills, en cuanto a Colombia, fue la primera casa que trajo dietas medicadas. Llegó Hills, les trajo la Prescription Diet, ¿sí? Y ahí están las dietas medicadas. Después llegaron otras casas. Llegó Purina, que traía dos nomás, que era la digestiva y la renal, creo que fue, trajo dos tipos de dietas. Después entró Royal Canin, ¿no es cierto? Y después han ido entrando otro tipo de casas comerciales que tienen dietas medicadas, ¿no? Entonces, por eso yo tengo una afinidad con Hills, es Cronarop. Fueron los primeros que nos capacitaron en este tipo de tratamientos con las dietas, y son muy buenas, ¿no? Aunque los otros no son malos. De Royal Canin tiene muy buenas dietas. Royal Canin es francesa, es muy buena. Esta parte, hacemos un tallercito en la profundización, si pongo la profundización. Los que vayan a hacer el diplomado, la doctora Catalina me imagino que les va a explicar esa parte de las calorías. Eso es de nutrición, ¿no? Esto lo deben haber visto con el doctor Guillermo también. Lo que hay es un taller.
que son los requerimientos calóricos. Bueno, a ver, les explico un poquito. ¿Cuál es el principal nutriente? Proteína. ¿Quién da más? Carbohidratos. ¿Quién da más? ¿Cuál? Duro. La fibra. Ahí ya me puse las gafas, ya escucho mejor. Nunca se les olvide, ¿no? El principal nutriente es el agua. ¿Listo? ¿Sí? Nunca se les olvide. Es el agua. Nosotros somos 65% agua. Si una persona entra en ayuno, ¿sí?, vive 6 o 7 días sin agua. Si recibe agua y no come el resto, ni proteínas ni carbohidratos, vive 30 días. Por eso la gente que hace los ayunos y se amargan en las universidades, eso que está protestando, los canalizan y ahí están 20, 30 días hasta se mueren, ¿no? No logran el objetivo. Pero el principal nutriente es el agua. La ventaja es que el agua es gratis. Entre comillas, ¿no? Lo que pagamos es muy poquito por el agua. ¿Listo? Entonces, por eso el agua siempre tiene que estar disponible. El agua no se le puede sustituir a ningún animal. Llámese caballo, vaca. En los cuyes es muy curioso porque ya se ha corregido un poco. A los cuyes no se les daba agua, ¿no? Se decía que el agua la sacaban del pasto. Y uno vendía los bebederos para cuyes y nadie compraba esos bebederos, que se oxidaban, ¿no? Los cuyes también deben recibir agua y es una creencia que hay, ¿no? Que el no toma agua. Ellos toman agüita también. Entonces, descartando el agua como principal nutriente, ahora sí, ¿por qué comen los animales? Para suplir los requerimientos energéticos. No comen por la proteína, no comen el va por la energía. Entonces eso es súper fundamental. El animal le va a comer a usted por energía. Ahora, si nos vamos a la parte nutricional, el animal esté bien nutrido, ¿y cuál nutriente? El agua. Con el agua no se va, no va a cubrir los requerimientos nutricionales. Va a comer ¿qué? Energía. Por eso ustedes comen salchipapas, comen eso, majanacá, empanada, el café con alta azúcar, porque uno necesita energía. Ustedes no se están nutriendo bien, pero sí tienen energía para pasar el día. Y que cuando digan terminamos, agarre al de al lado y a correr, ¿no? Todo el tiempo terminamos, y eso es como el estímulo, ¿no? Entonces, los animales van a comer por energía. Cuando uno coge un concentrado, hay algo que se llama el bromatológico, que son los componentes que tiene el concentrado. Y el bromatológico, de acuerdo a las materias, hay unas materias que aportan energía y otras que no aportan energía. Las que aportan energía son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Listo? Con base en esos se saca la energía bruta que aporta el alimento. ¿Sí? Y de ahí lo que el animal asimila, que es la energía metabolizada. ¿Listo? Entonces los concentrados nosotros podemos sacarle la energía metabolizada. ¿Sí? Y hay unos datos que nos dicen que el animal necesita tanto de energía metabolizada. Hay una aplicación, yo creo que se las mostré, ¿no? Para que la descarguen y se eviten toda esta carreta. ¿Qué es esto? Petcal. Esto está en la Play Store. ¿Bien? Entonces aquí le pone, ejemplo, le pone energía. Miren, aquí está la aplicación, le pone energía y él simplemente le va a preguntar, ¿es perro o es gato? Usted le dice que es perro, ¿sí? Y le dice que energía, requerimiento, está hospitalizado, ¿no? Entonces el peso. ¿Cuánto pesa? Usted le pone 20 kilos y le dice que calcule. Y ahí le dice, él necesita 521 kilocalorías por día. ¿Listo? Entonces, si ustedes no tienen esto, les toca hacer la fórmula. Y la fórmula se puede hacer, ¿no? Que es el peso del animal multiplicado por elevado a la 0,67. ¿Listo? Multiplicado por una variable que tiene cada especie. Por eso es diferente el perro y el gato.
Y eso nos va a dar la cantidad de concentrado. Cada 100 gramos de concentrado nos va a aportar un número de kilocalorías. Usted necesita 500, entonces ahí le va a decir que cada 100 gramos aporta tanto. Y eso le da al final la cantidad de concentrado que el animal debe recibir por día. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, en este paciente que está enfermo y que usted no quiere que le pierda peso, usted tiene que calcularle las kilocalorías que gasta en el día, ¿sí?, de mantenimiento, simplemente con el peso, la fórmula y listo, la calculadora ya lo hace. Y qué cantidad de concentrado debe recibir del que es ineficaz. Entonces se le va a dar esa cantidad diaria. Y luego le dice al propietario que semanalmente hay que pesarlo para ver si está adecuado el peso. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, mantengo mi ingesta adecuada de calorías. A eso hace referencia. Miren que es menos de un renglón, pero tiene harto trabajo. ¿Sí? Tiene que pesar el animal, tiene que saber cuál es el peso ideal del animal, ¿no es cierto? ¿Sí? Está bajo, entonces toca subirlo de peso, tiene que calcularle cuántas kilocalorías tiene que recibir en el día, después tiene que ir a mirar el concentrado, cuántos aporta por cada 100 gramos, y de acuerdo a eso, cuántos gramos de concentrado tiene que dar, y hacer un seguimiento. Entonces, medio renglón, pero tiene más cositas que hacer, ¿no? Tiene harto que hacer ahí. El mantenimiento, porque si el animal hace actividad, se incrementa la cantidad de calorías. Cuando usted está aquí durmiendo en clase, ¿sí?, bostezando, si uno no sé lo que se alcanza a desarticular, pero bostezó, pues, ¿sí? Imaginen uno poner los cachetotes y desarticulando, parece un vírgula ahí. Me falta dormir nomás, no puede quedar de ya, perfecto. Bueno, entonces si el animal hace ejercicio, ¿qué pasa con las kilocalorías? Se aumentan. Y si se aumentan las kilocalorías, ¿qué pasa con el concentrado? Que queda más concentrado. ¿Listo? Entonces, una cosa es el mantenimiento y otra cosa es que el animal hace ejercicio. En la etapa C debe hacer de aproximadamente 60 kilocalorías por kilogramo de peso corporal. Esto sí y no, porque eso depende del metabolismo basal. No es lo mismo el metabolismo basal de un chihuahua, que es más alto. Entonces el chihuahua puede requerir 90, 100 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿sí?, a un dogo alemán que puede requerir 60. Entre más grande sea, el metabolismo basal es más bajo. Entre más pequeño sea, es más alto el metabolismo basal. Por eso, un colibrí tiene ¿cuánto de latido cardíaco? ¿Cuánto tiene una vaca? ¿Cuánto tiene latido cardíaco? Porque entre más pequeño es, más alto es el metabolismo basal. Bueno. Y aquí viene un problema que ya habíamos dicho, ¿no? Como esos alimentos bajan la sal, entonces que las estrategias culinarias simples para mejorar el apetito pueden ser beneficiosas para lograr estos objetivos. Por ejemplo, ¿sí?, ¿qué prefieren ustedes? ¿Comer comida fría o comida tibia o comida caliente? Tibia. Y decir, descalentar la comida, usted puede coger el concentrado, le adiciona agua, ¿sí?, lo vuelve como una pastica, la pone a calentar, no que hierva, no, la pone a calentar, ¿sí?, y para el paciente la comida va a ser más apetitosa. Podemos utilizar las comidas húmedas, pero medicadas, ¿no? Si utilizamos comida húmeda, tiene que ser esa. Esto es una estafa, pero no sirve. ¿El agua es gratis o no la cobramos? Es gratis, ¿cierto? Esto tiene 80% agua, 20% materia seca. Y es más caro, ¿sí? Entonces usted está comprando un agua carísima, ¿sí o no? Usted tiene el alimento seco, 1 kilo de alimento seco son 5 kilos de latas, ¿sí? Y es más cara, una lata es más cara. ¿Usted qué está pagando adicional? El agua. Concentrado lo mismo, es lo mismo. Pongamos una. O sea, que le hizo agua de
Ahí está el gato. Exacto, entonces viene el alimento seco, ¿sí? Le echa el agua, pone a hervir el agua, la deja reposar, le echa el agua, ¿sí? Y de ahí lo deja calentar un poquito y le da el animal. Y ya sale una dieta. Ya tiene una dieta ¿sí? Y la cobro todavía. El negociado y es propietario. Se venden hamburguesas y alimento para perros en lata. Sí soy yo. Hay que leer los estados. Entonces, pero para el propietario, por ejemplo, en un caso de emergencia, ¿sí? Estos son más palatables. Estas dietas son más palatables. Pero lo que puede hacer uno, pues ustedes se han dado cuenta, a veces uno lo hace con los gatos, es que compran las latitas y se le pone encima las pepitas de concentrado y el animal se come las pepas más fácilmente cuando están enfermos. No, le comen la encima. Sí. El gato es muy mañoso, ¿no? Lame y listo. El perro no, el perro sí es más fácil. El perro no puede convencer. Yo me salí con los pro dietas de ciudad. Hay temas de Vale, las dietas BARF, ¿qué fue que nos dijo el doc que estaban ocasionando? Las dietas BARF de no. Era otro problema de las dietas BARF. Esas dietas BARF son una porquería. Es que eso al fin de cuentas le termina teniendo conservantes, algo así. Sí, con el cuento de que no llevan conservantes convencen a más de un tonto. Porque nutricionalmente están acabando con los perros. Es que la gente es lo que dice, que son mejores, que porque vienen de proteína natural, pero todo eso lleva conservantes. No, eso no es mejor. Sí, me toca preguntarles a ellos qué encuentran sobre las dietas BARF. Ven esta información que se me olvidó. Así me pasa. ¿Qué dijo? Pregunta para el examen. ¿Qué pasa con las dietas BARF y el ojo? Lo que dijo el doctor, hay que preguntar. Hay que preguntar. Según el nombre, hay que preguntar. Bueno, entonces nos regresamos acá. Vamos a calentar, vamos a echarle agüita, el concentrado seco. Si no, pues compramos la lata, le echamos encima al teniendo en cuenta los requerimientos energéticos diarios, ¿no? Si usted coge la lata le va a aportar una energía que tiene que restarle al alimento seco. Si yo le doy, ejemplo, si yo le doy 500 gramos de concentrado, ¿no es cierto?, al día y adiciono una lata de alimento, ¿cuánto tengo que restarle al concentrado para mantener el mismo aporte energético? Porque la lata me está aportando energía. ¿Sí? ¿Ya les quedó claro? ¿Sí? En gatos esto es muy importante, ¿no? Miren que en el perro, es que son dos especies totalmente diferentes. Y no es que vengan de Marte ni nada de esas cosas los gatos. Alguien dijo, los gatos vienen de Marte y todo. Los gatos vienen de Marte. Y todas las charlas que uno va, el gato viene de Marte. No, no viene de Marte, se comporta diferente. Al gato, el perro lo podemos mantener toda la vida con una misma dieta. No protesta. ¿Sí? Si le damos la oportunidad de otras dietas, selecciona. Es una conducta aprendida. ¿Listo? ¿Sí? El gato es al contrario. El gato, usted le da la dieta y él selecciona dentro de la dieta que le gusta. Por forma. ¿Listo? Problema tenaz con el gato cuando se enferma. Hágalo comer. ¿Listo? Nosotros tenemos una de las 3 gatas en la casa, la primera, que ya tenía como 12 años. En esa época no sabíamos cómo se alimentaban los gatos. Esa ni siquiera va al médico porque no se deja ni ver, ¿no? Que se llama Pancha. Esa gata solo come concentrado, no le pone carne. ¿Tiene carne? Le pone pollo, le pone pescado, le pone esos alimentos en lata que son tan palatables para ella. Solo se come el concentrado. Eso es malo. Miren lo contrario de la vida, en el gato es malo. Porque el día que se enferma, no le va a recibir alimento. ¿Y qué hace? Hace una lipidosis hepática. ¿Sí? Entonces, complicados al gato. Por eso los otros gatos que tenemos, cuando uno está comiendo, uno les da pedacitos de carne, les da pedacitos, ¿sí?
Acá hay que enseñarle a que hay otras fuentes de alimento. ¿Listo? Entonces hay que enseñarle para que cuando esté enfermo poderlo alimentar. ¿Okay? Para que él sea menos resistente al cambio de dieta cuando esté enfermo. Toca primero vamos a ver el digestivo, ¿no? Que solo con los tubos de nuestra ostomía y se los alimenta por ahí hasta que se recuperen y ya puedan comer lo que les gusta. ¿Sí? Pero se los complica. Entonces el gasto es mejor ir enseñando que hay otras fuentes de comer. No que coma todo el día carne, ¿no? ¿Sí? Sino que se le da pequeños pedacitos para que el paladar de él acepte ese tipo de alimento en caso de que esté enfermo. Especies diferentes, los enfocamos diferentes. Evidencia moderada. Pero esto es, bueno, no tenemos que cuadrar en la energía. Específicamente abordar y preguntar sobre la ocurrencia de anorexia. Recuerden que el propietario tiene que irse con esa idea clara. Si deja de comer, entonces él nos debe informar que dejó de comer por el diurético, ¿listo? Porque se produce la hipopotasemia y porque se nos va a complicar. Y hacer esfuerzos para tratar cualquier causa de anorexia inducida por medicamentos y otras causas identificables que ocurran. Ese es el dictamen de los expertos y de cierta forma tiene lógica, ¿no? El animal no debe dejar de comer en ningún momento, que nos complica el tratamiento. Restringir modestamente la ingestión de sodio, ya eso lo tenemos claro, no podemos quitar el sodio de la dieta. Teniendo en cuenta el sodio de todas las fuentes dietéticas. Ojo, ¿sí? Una cosa es el ideal del perro que uno tiene en la cabeza, que es el perro que solo come concentrado, ¿sí? Al que existe en las casas. En las casas se está comiendo, le dan la galletita, le dan la salchicha, le dan los restos de agua, el sobradito, el que está comiendo, pasemos que se ropa perrito, todo eso que nos va a alterar los requerimientos energéticos y todo eso tiene sodio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a manejar esa parte del sodio? En la dieta se lo podemos manejar, se dice compre la dieta y la dieta ya viene restringida de sodio, pero si la persona le da más cosas por fuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esa restricción de sodio? Entonces, comida de mesa, alimentos utilizados para nuestros medicamentos. Eso hay que tenerlo en cuenta, yo creo que lo vimos en las guías, en los perros que son alérgicos, ¿no? Cuando tienen sabores o cuando tienen saborizantes los productos para que el animal se coma las pastillas, no sé qué tener que tratar. Y evite cualquier alimento procesado o salado. Reducir la poscarga cardíaca. Vamos a reducir la poscarga. Apenas son las 8:04. Hace 3 minutos que empezamos la clase. Reducir la poscarga cardíaca. Nos vamos para allá. Vasodilatadores arteriales. Precarga lo que llega, poscarga lo que sale. Cuando están aquí es clarito, cuando lo empiezan a leer, ¿qué era poscarga? ¿Qué era precarga? ¿Y eso dónde es que está el corazón? ¿Sí? ¿En qué parte del abdomen queda el corazón? Empieza uno a licuar todo, ¿no? Cuando les hago énfasis. Entonces, los bloqueadores de los canales de calcio, ahí está la amlodipina. Nos pueden servir, miren. Los ECA, los de hidralactina, los nitratos, recuerden que los de los células periorales. Y tenemos dos bloqueadores. Inhiben la entrada de calcio en el músculo cardíaco y en el músculo liso vascular. Su uso depende del ciclo de acción, es cardíaco y o vascular. Esos pueden ser antiarrítmicos. ¿Listo? Ahora que vamos a los antiarrítmicos, recuerden que los clasificamos. Está la 0, la 1, la entrada rápida y lenta de los canales de calcio, la entrada rápida de sodio. Entonces ahí está el mecanismo de acción de los antiarrítmicos. Y ahí están el diltiazem y el verapamilo. Si ustedes cogen los medicamentos que toman los abuelitos, o hay diltiazem o hay verapamilo, ¿no? En las señoras. ¿Sí? Porque son hipertensas, entonces son antihipertensas. ¿Sí?
Y el efecto vascular es vasodilatación en el caso de la amlodipina. Indicaciones: hipertensión arterial sistémica. Estos son los inhibidores de los canales de calcio. Actúan como, ahí están también los beta bloqueantes, ¿sí? Actúan como inotrópicos negativos. ¿Listo? Entonces, por eso se utilizan en la cardiomiopatía hipertrófica y en taquiarritmias supraventriculares, ¿no? Taquicardia sinusal y fibrilación atrial. Son como los medicamentos de elección para ese tipo. Recuerden que tenemos las arritmias ventriculares, las vamos a clasificar, sí, pero los tratamientos son más sencillos que las clasificaciones. Usted necesita saber que eso es ventricular y el tratamiento es lidocaína. Todo lo que es ventricular, el tratamiento es lidocaína. Y si son supraventriculares, puede ser digoxina o puede ser este tipo de medicamentos. Entonces se facilita el tratamiento, más no la identificación. El problema es identificar cuál es y de ahí ya el tratamiento es más sencillo. Está el verapamilo, está el diltiazem, está el amlodipina, ¿no? Contraindicados, pues igual, hipotensión, shock, enfermedades del nódulo sinusal y bloqueos arterioventriculares. ¿Por qué? Porque son inotrópicos negativos, ellos reducen la velocidad de conducción entre el nódulo sinusal y el aurículo ventricular, y si hay un bloqueo, entonces van a agravar la braquicardia. Entonces, el control de arritmias, ahí vamos a tener los fármacos antiarrítmicos, y su uso depende de un diagnóstico preciso de la arritmia. Si uno no tiene el diagnóstico preciso de la arritmia y el paciente se le va a morir, se le puede morir de dos formas: tratando de hacer algo o sin hacer algo. Entonces, si ustedes están en una cirugía y el paciente empieza a fibrilar el corazón, ustedes no tienen un electrocardiograma ahí, porque la mayoría no lo tienen, ¿sí? Un electrocardiograma. Entonces, ¿qué hacen ahí? Lidocaína. Tiene como el 70% de probabilidades de que sea una ventricular. Mucha gente lo hace, ¿no? Uy, empezó a fibrilar y a veces se corrige, pero tiene 30% de probabilidades que no sea ventricular. Si es ventricular, salió con el lidocaína, y si no, pues era uno de los que se iba a morir ese día. Pero el ideal es que usted tenga todos los equipos, ¿no? Para entrar a cirugía, usted debe tener un electrocardiograma, debe poder medir y ver para ver qué es y corregirlo, ¿no? Entonces, el ideal es un diagnóstico preciso de la arritmia. Y se clasifican de acuerdo a las características electrofisiológicas. Con base en eso hacemos la medicación. Entonces tenemos el cardiomiocito, él va a tener la despolarización y va a tener la repolarización. La diferencia está en cómo la hace el cardiomiocito, que es diferente a las demás células del organismo. La célula se despolariza y se repolariza, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que eso está en milivoltaje, menos 80, y que ahí llegan y se despolariza la célula y vuelve y se repolariza? Acá hace estas fases. Acá está menos 80 y más 20. Entonces, aquí llega, se despolariza, que es la fase 0, que es rápido. Y después viene la apertura de los canales de potasio. ¿Listo? Los canales de calcio, que son canales lentos de calcio. ¿Listo? Después se cierran los canales de calcio. Y después los canales de sodio están cerrados, los canales de calcio están cerrados, los canales de potasio están abiertos. Y esto es lo que se llama el periodo refractario, en el cual la célula, hacia allá otro estímulo, no lo va a volver a hacer, en el periodo en que no se estimula. ¿Listo? La diferencia con las otras células es esta parte de aquí, esta meseta. Las otras células llegan, se despolarizan, se repolarizan. La cardíaca no, ya tiene toda esa fase que hace esa meseta. Y es lo que permite, ¿no? En el que entra el sodio, pues uno puede bloquear los canales, es decir, controlar las áreas mediante bloqueo de los canales de sodio, bloqueo de los canales de potasio, bloqueo de los canales de calcio. ¿Listo? Ahí están los mecanismos de acción de los medicamentos antiarrítmicos, del cual voy a utilizar. La lidocaína actúa sobre los canales de sodio. ¿Se acuerdan del mecanismo de acción de la lidocaína? Entonces, con base en eso clasificamos los antiarrítmicos clase 1,
estabilizadores de membrana, ahí están los bloqueantes del canal de sodio. Entonces disminuyen la conducción. Al disminuir la conducción, yo tengo un foco ectópico, ¿no es cierto?, a nivel ventricular. Este se me está despolarizando independientemente del nódulo aurículo, del nódulo sinusal, aurículo ventricular, cama de células de tipo. Le disminuyo la conducción, ¿qué pasa? Llega un momento en que las células responden al estímulo que viene del nódulo sinusal. La llevo nuevamente al orden. Es decir, usted no se puede estar despolarizando solito. La voy a controlar con estos medicamentos y usted no va a responder al estímulo del nódulo sinusal. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, baja conducción, ahí está el principal, que es la lidocaína. Esto tiene puntero. ¿Puede tener puntero? Sí, marcar. Pero el marcar es queda marcado ahí. No, puntero. Este sí. Entonces, el que principalmente utilizamos es lidocaína. En gatos la lidocaína puede ser tóxica, entonces los gatos se necesitan utilizar otros, ¿no? ¿Sí? Clase 1, listo, estabilizador de membrana con los niveles de los canales de sodio. Si quieren, nos regresamos. ¿Cuáles no se puede utilizar en gatos? No, sí se lo puede utilizar, pero a veces es tóxicamente. Entonces, miren, sodio, listo, ahí van a actuar, listo, lidocaína. Clase 2, bloqueantes beta-adrenérgicos, listo. ¿Sí? Recuerden que aquí tenemos el simpático y el parasimpático, ¿no es cierto? Que inervan el corazón. Por el vía del simpático están las catecolaminas, ¿no es cierto? La adrenalina, que ya vimos en el instinto, y por el otro lado está el vago, ¿no? Tiene que ver con el parasimpático. ¿Listo? Entonces, yo puedo bloquear. Recuerden que el corazón tiene receptores alfa, tiene receptores beta, principalmente es un beta, ¿no? Los receptores. Tenemos los beta 1, tenemos los beta 2. Entonces, si yo bloqueo los receptores beta, que son los que producen la estimulación del corazón, propanolol y esmolol, bajan la velocidad y la conducción, el nódulo sinusal y el aurículo ventricular. ¿Listo? La clase 3, bloqueadores del canal de potasio, entonces nos regresamos acá. Ahí está, canales de potasio. ¿Listo? ¿Sí? Son antifibrilatorios con poco efecto en la velocidad. Ellos estabilizan la célula, pero no interfieren con la conductividad eléctrica, con la velocidad. ¿Listo? Entonces ahí está la amiodarona. Y la clase 4, que son los de acá, los canales de calcio. Recuerden que son canales, llaman así canales lentos de calcio. ¿Sí? Entonces tenemos ahí bloqueadores de canales de calcio que están el verapamilo y el pirfenidone, ¿listo? Y bajan la velocidad y la conductividad aurículo ventricular. Por eso se utilizan, recuerden que hablábamos, ¿no? Ventricular, y supra y ventricular. Entonces, si yo regulo la velocidad del nódulo sinusal y el aurículo ventricular, estoy donde? En las aurículas. Entonces, si yo tengo una arritmia auricular o supraventricular, los medicamentos son estos. Y estos, recuerden que las arritmias, hablábamos que pueden ser rápidas, que son estos medicamentos de acá, ¿listo? Ritmos rápidos, taquiarritmias, o pueden ser lentos, bradiarritmias. Entonces, para las bradiarritmias utilizamos la atropina. ¿Sí? El paciente entró en una bradicardia, nosotros le colocamos atropina y inhibimos el efecto desacelerador del vago y aumentamos la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Si no responde a atropina y es una bradicardia, es porque hay un daño y el paciente probablemente necesita un marcapasos. Entonces miren cómo vamos haciendo las cosas, ¿no? Para los ritmos rápidos, los de arriba; para los ritmos lentos, los anticolinérgicos, que nos sirven como diagnóstico o como tratamiento. Como diagnóstico, si no responde, se va para marcapasos. Aquí está, clase 1A, en humanos pues, lo dividieron un poquito más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, clase 1A, clase 1B, clase 2, clase 3, clase 4, y ahí están, ¿no? Efectos sobre los canales de sodio, efectos sobre los canales de potasio, efectos sobre los canales de
calcio, ¿listo? Y efectos sobre el potencial de acción. Es lo que hablamos ahora. Esta la tablita que resume todo, ¿no? Anestésicos locales, lidocaína principalmente, que la podemos aplicar por vía intravenosa. Si van a utilizar la lidocaína por vía intravenosa, verifiquen que no tenga epinefrina, ¿no? Hay una lidocaína que es lidocaína E. ¿Listo? Esa por eso vamos a construcción. Las otras opciones en gastos para arritmias Son los otros del grupo. Sí. Sin embargo, ahí están. Puede ser la procainamida o la quinina. Esas son las opciones para la cosa. ¿Listo? Entonces, las arritmias, vamos a ver una clasecita solamente de arritmias, entonces ya después ampliamos un poco. Vamos a mejorar la contractibilidad. Entonces tenemos los medicamentos inotrópicos positivos. Aumentan la fuerza de contracción cardíaca incrementando la entrada de calcio a los miocitos. Hay unos que ya son históricos, para mí son históricos, definitivamente. Los digitales. Hoy en día alguien en su sano oficio no utiliza digitales. No falta. Pero los vamos a ver porque tienen esa importancia histórica. Los digitálicos se utilizaron para la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, para la aguda, no para la crónica. Los estudios que se hicieron, ahí empezamos todo mal, ¿no? Los estudios que se hicieron fueron en pacientes sanos. Entonces, en pacientes sanos se demostró que eran inotrópicos positivos. ¿Sí? Aumenta la fuerza de contracción del cardiomiocito en pacientes sanos. Se empezaron a aplicar los medicamentos y después se reevaluó, ¿cierto?, el uso de estos tipos de medicamentos y se encontró que en el cardiomiocito enfermo no actuó como inotrópicos positivos. ¿Listo? Entonces, miren cuántos años se manejaron los digitálicos para problemas cardíacos, pero porque los estudios se habían hecho en pacientes sanos. ¿Sí? En el enfermo no tienen el efecto inotrópico positivo. Entonces, si no tienen el efecto, ¿para qué los utilizamos? Nada, se cayeron, para mí se cayeron. Tenemos las catecolaminas, que estos son para el cuadro agudo, ya les digamos, ¿no? Dopamina, ¿sí? Dopamina. Y tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces ahí está la digoxina, vamos a hacer un pequeño recuerdo. Cardiomiopatía dilatada. Recuerden que vimos las clasificaciones, vamos a tener unos problemas en sístole y vamos a tener unos problemas en diástole, ¿no? ¿Sí? En sístole el corazón no se contrae de manera adecuada, pues necesitamos inotrópicos positivos. En diástole el corazón no se relaja de manera adecuada, vamos a necesitar inotrópicos negativos. ¿Listo? Eso es como lo grande. Entonces, cardiomiopatía dilatada, enfermedad valvular, cardiomiopatía restrictiva en gatos. Esas clasificaciones en gatos son fenotípicas hoy en día. Es bastante curioso porque hacen una nueva clasificación, pero dicen que hay que seguir manejando las anteriores. Entonces, simplemente es por fenotipo, pues, todavía se mantiene ese término de cardiomiopatía restrictiva. Control de velocidad cardíaca en fibrilación atrial. Esto es bien interesante. Cuando ustedes coloquen un medicamento antiarrítmico, si es por ejemplo la lidocaína, sirve para las arritmias ventriculares, pero puede ocasionar supraventriculares. Los digitálicos sirven para las arritmias supraventriculares, fibrilación atrial, pero pueden ocasionar arritmias ventriculares. Es bien llamativo, ¿no? Ellos controlan la de arriba, pero ocasionan la de abajo, controlan la de abajo, pero pueden ocasionar la de arriba. ¿Listo? Entonces eso debe tenerlo en cuenta porque al paciente se les puede complicar. Entonces, en perros no implementa no simplemente la contracción miocárdica con relevancia clínica. Eso fue lo que encontraron. Yo lo estoy utilizando como inotrópico positivo, pero no ocasiona el efecto inotrópico positivo. Y tienen N cantidad de complicaciones. No nos interesa. Entonces ahí están digoxina, digitoxina, que es la otra, ¿no? Entonces, mecanismo de acción, efectos inotrópicos positivos, pueden tener efectos diuréticos, actúan sobre los vasoreceptores y efectos antiarrítmicos.
Contraindicaciones, falla cardíaca diastólica. ¿Sí? Si el problema es en diástoles, es una cardiomiopatía hipertrófica, pues yo no puedo colocar el corazón aunque tenga menos fuerza de contracción. Entonces, enfermedad pericárdica, recuerden que la enfermedad pericárdica tiene una restricción al lleno ventricular y el problema sigue siendo en diástole, entonces no puedo disminuir más la diástole. Y cardiomiopatía hipertrófica. Son problemas sistólicos. Falla renal, que se presenta toxicidad por mala eliminación. Hipocalemia, puede conllevar a arritmias. Entonces, ojo, paciente que está recibiendo furosemida, ¿no es cierto? Está eliminando potasio, deja de comer y estaba recibiendo indicación. Entonces, se le baja el potasio y se pueden presentar arritmias por la digoxina. Y ritmos ventriculares ectópicos. Y esos son para las arritmias supraventriculares, no para las ventriculares. Factores que alteran la posfisiología, falla renal, produce la recuperación renal. Si tiene falla renal, hay que medir la creatinina y cuadrar las dosis, ¿no? Eso lo vimos en donde fue en el video. Masa muscular, tiene que ser con el peso magro del paciente. Listo. Dosificar peso corporal magro. Pacientes con ascitis, entonces hay que ajustar, ¿no? Leve es el 10% del peso, moderado es el 20% del peso y severa es el 30% del peso, porque les hablaba, ¿no? La cantidad de líquido con respecto al peso. Ustedes dicen, el paciente tiene una ascitis leve, es el 10% del peso. ¿Listo? Hipopotasemia, o en casos de hipotiroidismo, que está con interrogante. Todos están aquí. ¿A qué horas terminan? No, falta. Saturación. Hagamos una horita más y ya. Para ir al ¿Me mando las diapositivas entonces? No. Eso ya lo vimos en Parma. Antes avancemos. No. Aquí está la hora. Veamos, terminemos esta parte. Faltan 10 diapositivas. Ah, bueno. 10. Ah, dije 30. 10. Y ahí sí mira, ¿no? La pantalla no le molesta, nada, ¿no? Bueno, sigamos. Signos de toxicidad, manifestaciones del sistema autónomo, incremento del tono vagal, toxicidad miocárdica, aumento del automatismo, las arritmias que estábamos hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Si usted le dice a las células cardíacas, se pueden despolarizar y repolarizar, que ya lo van a hacer. Entonces, aumento del automatismo. Toxicidad renal, degeneración hidrópica, necrosis epitelial en los tubos proximales y ductos colectores medulares. Y esta que es, afortunadamente, si se acuerdan de fármaco, es lo primero que se presenta en caso de toxicidad por digital. Perfecta comunicación con el propietario, ¿no? ¿Sí? Ustedes le dicen al propietario, si el paciente empieza a tener diarrea o vómito, inmediatamente me lo trae. Es lo primero que ocurre, toxicidad renal. ¿Qué es la toxicidad gástrica? ¿Listo? Entonces, antes de que ocurra la toxicidad cardíaca, antes de que ocurra la toxicidad renal, ocurre la toxicidad digestiva. Entonces, paciente cardiópata que esté recibiendo digital y pues empezó a vomitar, no espere, tráigame lo que probablemente está intoxicando con los digitales. ¿Listo? Entonces, anorexia y vómito por estimulación de la zona receptora de diabetes. Y el tratamiento es suspender el medicamento, si hay bradiarritmias, atropina, si hay taquiarritmias ventriculares, si es ventricular, lidocaína, ¿no? Concentraciones séricas de potasio, que puede agravarse en hipopotasemia, ¿no? Vamos a ver el carbón activado propio oral para disminuir que se absorba el medicamento, ¿sí? Y esos que son anticuerpos, fragmentos de anticuerpos, que se llaman así, específicos contra la digoxina. Entonces la digoxina que está circulando, esos anticuerpos la cogen, la captan y la inhiben. ¿Listo? ¿Sí? Entonces bajan las concentraciones séricas rápidamente. No, yo creo que nadie utiliza eso. Bueno, no parte. No parte el chamorro. Ya vamos a ver si era cierto todo eso. Uy, ya empezó a vomitar. Esperemos a ver. Uy, ya tiene las taquicardias de las arritmias ventriculares. Esperemos a ver. Uy, sí, ha sido cierto. Se murió, ha sido cierto. Pues ahí está la presentación.
Y viene el que estamos utilizando, ¿no? El gol estándar en el tratamiento, que es el Pimovendal. El doctor Iván Álvarez Jaramillo era el mejor cardiólogo que he tenido, como que para mí, fue un genio. Vamos a ver unos videos de él. Desafortunadamente ya se murió hace como 6 años. No se suicidó. Pero era un gamín. Pero era un gamín muy culto en su forma de explicar. Las fosfodiesterasas, ¿listo? Que es el mecanismo de acción del Pimovendal. Entonces tenemos, por ejemplo, la fosfodiesterasa 3 y tenemos la fosfodiesterasa 5. ¿Sí? El Viagra, que es el Viagra, sildenafil, ¿no? Actúa sobre qué fosfodiesterasa, la 5. ¿Por qué? Porque él decía, ¿para qué sirve el Viagra? Listo, ahí ya no se le olvida que es la 5. ¿Listo? Entonces, y esos actúan sobre la 3. ¿Listo? Entonces, así eran las explicaciones de él, ¿no? Nosotros hicimos un taller con él, pero eso fue todo una minería. El doctor fue el Paz, lo puso a hacer una receta y al final firmó, ¿no? El doctor chúpame la paz. Entonces era todo era un super gamín, pero era un tipo muy inteligente, muy didáctico. Ahí van a ver ustedes en el video de ecocardiografía, tiene una papaya. Se explica con una papaya los cortes ecocardiográficos, que también es muy didáctica esa parte. Entonces, el Pimovendal es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. ¿Listo? Entonces, los agentes que tienen propiedades vasodilatadoras e inotrópicas positivas se clasifican como inodilatadores. Propiedades útiles en el tratamiento clínico de insuficiencia cardíaca canina secundaria cardiomiopatia dilatada, o como lo vimos, ¿no? Con el EPI en la enfermedad valvular mitral mixomatosa. Recuerden que el EPI se hizo para la enfermedad valvular mixomatosa. En los corazones débiles ejerce sus efectos inotrópicos positivos principalmente a través de la sensibilización del aparato contráctil cardíaco al calcio intracelular. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Y el mecanismo es a través del calcio, ¿no? Y la sensibilización del aparato contráctil se logra mediante la mejora de la interacción entre el calcio y el complejo de troponina C. Esta troponina C también tiene que tener en cuenta, ¿no? Es uno de los biomarcadores que se está utilizando hoy en medicina veterinaria para ver si hay daño cardíaco. En humanos se utiliza para ver infarto. Si hay infarto, se le mandan a medir la troponina C y si está aumentada, el diagnóstico es positivo. Se le acabó de dar un infarto. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso en humanos. En veterinaria no se utiliza para infarto, porque a los perros no les da infarto. Pero se eleva cuando hay daño a nivel del cardio. ¿Sí? Es uno de los biomarcadores que se están utilizando hoy en día. Lo que da como resultado un efecto inotrópico positivo que mejora la función sistólica, pero no, miren lo importante, no aumenta el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? El corazón se nutre en ¿dónde? En diástole. Y si aumentamos la sístole, se disminuye la nutrición del corazón. Pero si no aumenta el consumo de oxígeno del miocardio, entonces en ese corazón enfermo sus beneficios. La principal ventaja del Pimovendal es su relativa falta de actividad arritmogénica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los digitálicos ocasionaban arritmias ventriculares? ¿Eso? Entonces, Estela, que se asocia con los psicotrópicos positivos, cuyo único mecanismo de acción es aumentar la concentración de calcio intracelular del miocardio o AMPC. ¿Eso? Entonces, no tiene características arritmogénicas. Vasodilatación, entonces la fosfodiesterasa 3 y la 5. Ojo con la 5. ¿Sí? El sildenafil es algo que no vamos a ver porque no lo tenía yo dentro del programa. Mentalmente estoy jubilado. No, yo tengo que cambiar el programa. Sí, ahora que haya cambios pero nosotros no vemos hipertensión pulmonar. Dentro del programa no vemos hipertensión pulmonar. Pero en hipertensión pulmonar, como tratamiento se utiliza el sildenafil por el efecto vasodilatador. Entonces, era algo que ha estado trabajando el doctor Gómez. ¿Cómo se llama ese? Ok.
El doctor Rubén va, cada vez que necesita capacitarse, va a Bogotá, donde ¿no? Es el cardiólogo que quedó de referencia a nivel nacional. Él ha hecho unos estudios y ha estado trabajando duro en hipertensión pulmonar y sí es frecuente, es más frecuente de lo que se cree. ¿Listo? Entonces, en la mente de ustedes no vamos a ver hipertensión pulmonar, pero en la vida real van a necesitar saber hipertensión. He dicho. Entonces, ahí se utiliza el sildenafil como vasodilatador. Entonces, conduce, miren, dan como resultado una vasodilatación equilibrada, combinación de dilatación venosa y arterial, que conduce a una reducción de la precarga y la poscarga cardíaca. En la piedra angular se trata de insuficiencia cardíaca. Entonces, miren la ventaja, ¿no? Es inotrópico positivo, no arritmogénico, mejora la precarga y mejora la poscarga. Entonces, genial, ¿no? Pues está actuando a todo lado. No sirve para la El termodenal no, se elimina. Entonces, si lo han utilizado, pues trabajamos sobre esto. Pueden tener unos efectos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no es cierto? Bien. Y las concentraciones de la fosfodiesterasa 5 son relativamente altas en el músculo muscular de las arterias pulmonares. Por lo tanto, la inhibición puede mejorar la derivación de la presión de la arteria pulmonar, hipertensión pulmonar, pero es mejor el sildenafil porque es específico. Y las alteraciones desadaptativas en estas concentraciones de insulina están asociadas con aumento de la morbilidad y la mortalidad. Y Movendan ha demostrado una modulación beneficiosa de varias de estas situaciones en modelos de insuficiencia cardíaca. Entonces ayudan a evitar el daño cardíaco. Lo que hablábamos, efectos lucitrópicos positivos, ya revisaron para inotropismo, cronotropismo, osmotropismo, lucitropismo. Que tiene que ver con, esta es una de las, esto es relativamente nuevo, que tiene que ver con la capacidad de diástole, del corazón, a través de la inhibición de la fosfodiesterasa de los cardiológicos. Recuerden que se nutre en diástole, ¿no? Entonces, el aumento de la celular, facilitando la fosfodilización de los receptores del retículo sarcoplasmático, y de este modo se mejora la captación diastólica de calcio y aumenta la velocidad de relajación, lo que indica una propiedad lucitrópica positiva. Listo, dejemos ahí.